Buenas tardes, y Dios los bendiga grandemente. Estamos otra vez retomando Génesis y vamos a continuar hoy con el capítulo 39, otra vez el libro de Génesis, y vamos a ver a José en la prisión. Y solamente para acordarnos un poco de cómo hemos llegado aquí. Sabemos que movidos por los celos, los 10 hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas, sus parientes, sus tíos. Bueno, eran parientes. Y ellos, los ismaelitas, llevaron a José a ser vendido como esclavo en Egipto. Mientras tanto, los 10 hermanos de José le mintieron a su padre y le dijeron que José fue devorado por un animal salvaje. O sea, Jacob asumió que su hijo José había muerto. Y entre tanto tuvimos el paréntesis de la historia de Judá y Tamar. Tamar se hizo pasar por una prostituta. No es que ella se prostituyó, sino que ella se hizo pasar como prostituta para finalmente poder reclamar su derecho para tener un heredero para su primer esposo. Y Judá pues había rechazado hacer esto por muchos años. También en ese paréntesis entendemos por qué era necesario que la familia de Jacob se fueran de esa tierra, porque vemos en ese capítulo que las personas ahí eran muy corruptas. Había mucha maldad, había idolatría, mucho paganismo y cosas muy feas que si se hubiesen quedado, ellos se hubiesen contaminado con todo esto. Y volviendo a esta historia de José, yo quisiera por un momento que pensemos en esto. Pongámonos en el lugar de las personas que por primera vez escucharon esta historia. Ellos fueron los israelitas saliendo de la esclavitud de Egipto y ellos sufrieron también maltrato y el abuso de los egipcios. Y estos israelitas a través de esta historia entendieron o conocieron cómo es que habían ellos llegado a Egipto. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba cargando los huesos de José para ser sepultado en la tierra prometida, en la tierra que ellos estaban saliendo a conquistar. Con este breve preámbulo, con ese breve resumen de lo que aconteció antes, vamos a empezar con capítulo 39, el verso 1 nada más por el momento. Vamos a hacer una breve oración antes de continuar con la Biblia. Señor bendito, te damos gracias que tú nos has sacado, Señor, de la esclavitud, del sufrimiento, de la maldad, Señor. Te damos gracias que a través de Jesucristo nosotros podemos proclamar verdaderamente que somos libres, libres para amarte, libres para adorarte, libres para servirte, Señor, donde tú nos mandes a todos nosotros, Padre. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y una vez más, gracias por la oportunidad de compartir lo que tú quieras hablarnos en esta tarde. Amén, amén. Entonces el capítulo 39, verso 1 nada más, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos a hablar de unas cuantas cositas por un momento. Vamos a hablar de Potifar. Potifar es una palabra egipcia que, entendiéndolo de manera resumida, quiere decir regalo del dios Ra. Los egipcios, su dios principal era Ra. Ellos no conocían al Dios verdadero. Entonces Potifar quiere decir regalo del dios Ra. Entendemos claramente, la Biblia nos lo dice, era un oficial, era capitán de la guardia del faraón, y esto nos da a entender que era un hombre muy importante, era un hombre con poder e influencia. Y vamos a continuar ahora desde el versículo 2 hasta la primera parte
del versículo 6. Vamos a cortar el versículo 6. Y la palabra del Señor dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Siendo esclavo, imagínense, fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Amén. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Amén. Qué escritura más poderosa. Dios estaba con José. ¿Qué quiere decir verdaderamente esto? Quiere decir que a Dios le importaba José. Dios se preocupaba por José. Dios protegía a José y Dios estaba bendiciendo a José y a las personas que estaban alrededor de él. Y se nota cuando Dios está con cada uno de nosotros, porque el trabajo que hacemos, nuestra familia o nuestros estudios son bendecidos por Dios. Amén. Mi pregunta para ustedes en esta tarde, ¿cómo estás en tu trabajo? ¿Eres una persona en la que tus jefes o tus patrones pueden confiar? ¿Pueden dejarlo todo en tus manos totalmente y solo preocuparse de la comida? Porque nadie más puede comer por uno mismo, ¿verdad? Y yo oro al Señor para que Dios les bendiga a ustedes, los que están presentes como los que nos están siguiendo en línea. Que les vaya bien en todo, que Dios les prospere y que Dios esté contigo. Potifar dice confiaba plenamente en José, en todo, absolutamente todo lo que él tenía. Y Potifar puso a José a cargo de todo. Le dio ese nivel de autoridad a este joven extranjero. Pero lo más importante que quisiera que notemos de esta sección es que Potifar reconoció que el Dios verdadero, no el Dios Ra de ellos, de los egipcios, ese Dios verdadero estaba con José y lo menciona por nombre. La Biblia dice que Potifar reconoció que Jehová estaba con José. Amén. Ese es el Dios verdadero. Amén. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en la mentalidad de aquellos tiempos ellos pensaban que los dioses eran territoriales. Si digamos yo vivo en una nación, yo voy a alabar a ese Dios. Si voy a moverme a otra nación, yo voy a adorar a ese Dios. Pero era importante mencionar que Dios estaba con José porque José había salido de su nación, fue llevado como esclavo a Egipto y Dios estaba con él aún ahí, fuera de su nación. Y Dios, esa es la fidelidad de Dios. No importa dónde estemos, Dios está con nosotros mientras nos mantengamos fiel a Dios. Amén. Y hablando de la confianza que le tenía Potifar a este joven José, recordemos que era un hombre joven. Es posible incluso que haya sido un adolescente cuando él fue vendido como esclavo. ¿Por qué tenía esa confianza en él? Es porque él había demostrado integridad. Mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, ¿eres tú una persona de confianza? En tu familia puede confiar en ti. En el trabajo, las personas pueden confiar en ti. ¿Pueden tus amistades confiar en ti? Hay muchas veces que incluso en una conversación
uno puede darse cuenta que alguien no es de confianza. Si yo le digo algo a una persona, ya sea bueno o malo, y lo escucho de terceras, cuartas personas, me doy cuenta. Qué lamentable, no puedo confiar en esta persona. En nuestros trabajos nos piden que nosotros tenemos que saber lo que es ser confidente, de persona que se puede confiar en uno, de ser discretos. Nosotros debemos ser fieles a nuestra familia. No debemos estar hablando de nuestros problemas familiares con otras personas, a no ser que sea una persona madura espiritualmente, que tú sepas que te pueden ayudar. No andes derramando los problemas de tus hijos o de tu familia con otras personas. Eso es ser infiel a su familia, incluso infiel a su pareja, infiel en el trabajo. Debemos ser también fieles dentro de la iglesia. Si yo les digo algo en confidencia, no lo vayan a regar, por favor. Eso se los pido en confidencia. Y vamos a continuar con la segunda parte del versículo 6 y va a ser un poco largo. Vamos a leer hasta el verso 20. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En otras palabras, ten relaciones sexuales conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo es que empezó todo este problema? José era hermoso. Porque José era un hombre muy atractivo. No tenemos una descripción de Potifar, pero tampoco eso no importa. Pero hay algunas lecciones que podemos sacar de esto. Número 1 es que si usted es un varón y tiene su pareja, ya sea su esposa, su pareja, su compañera, no traiga a otro varón a su casa. Eso va a ser el principio de problemas serios. Y si usted es una dama, es una mujer, ya sea casada o tiene su pareja, su compañero, en fin, no lleve usted a otra mujer, especialmente si estas personas son personas atractivas. Se puede meter en un problema muy grande. Incluso hay veces, a mí la vida me ha enseñado, les voy a decir lo que la vida me ha enseñado, que muchas veces tanto la persona que traemos como nuestra pareja terminan siéndonos infieles.
Ese es el peligro. Una relación destruida, vidas destruidas a causa de una imprudencia. Una imprudencia. No pensar. Exacto. Entonces tengan mucho cuidado. Otra lección que debemos aprender es hacer como José. Debemos de huir de las tentaciones como uno huye del diablo. No es de decir, uy, allá, que hay un problema. Bueno, así va a estar bien. No, tenemos que huir. Huir quiere decir correr rápidamente, alejándose. Amén, así es. Y eso es lo que la Biblia nos dice, mis hermanos, hermanas. Segunda Timoteo. Voy a ver si lo tengo, si lo puedo encontrar. Segunda Timoteo, capítulo 2, el verso 22. Imagínense que es facilito. Segunda Timoteo 2, 22. Todo es 2. La palabra del Señor dice, Pablo le está hablando a un hombre joven, Timoteo, y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Vemos que la esposa de Potifar fue insistente con este acoso sexual. Y tengan mucho cuidado porque tanto un hombre como una mujer que acosa sexualmente pueden meterse en problemas legales, incluso terminar en la prisión. Así es. Esta es la advertencia que deberíamos de sacar, por lo menos de esta sección de esta historia de Génesis. Es obvio que José había aprendido el idioma de los egipcios. No sabemos cuán rápido aprendió este idioma, pero José le habló a esta mujer, la esposa de Potifar, muy claramente y le dijo cosas muy importantes. Habló de una gran maldad, la gran maldad de acostarse con su jefe, con la esposa de su patrón. Y este pecado era un pecado contra Dios. Aunque ella no respete ni honre a Dios ni reconozca al Dios verdadero, pero él le hizo saber, esto es pecar contra Dios. Así es. También le hizo entender a ella que esto hubiese sido una falta, una maldad muy grande contra el hombre que puso su confianza en él, depositándolo todo en sus manos. Y José le habló a la esposa de Potifar acerca del pecado. Pecado es una palabra que sí debemos pronunciarla, sí tenemos que hacer saber a las personas que están pecando con la esperanza de que se arrepientan y pidan perdón a Dios por sus pecados. José le habló de Dios a esta mujer, pero ni aún así ella no quiso renunciar a su lujuria, a su maldad. Lo único que ella quería hacer era seducir a José. Y ante la insistencia del rechazo de José, esta mujer fue muy vengativa. Muy, muy vengativa. Miren cómo ella, las cosas que dice. Nos ha traído un hebreo. Y aún cuando su esposo llegó a la casa le dijo, este hebreo que nos has traído. ¿A quién le está echando la culpa a ella? Su esposo. A su esposo. Eso es el gran peligro de personas como esta mujer. No quieren aceptar su responsabilidad y lo primero que hacen es buscar a quién le echó la culpa de la maldad que yo quería cometer. Siempre buscamos, tenemos esa tendencia malvada de nosotros querer aparecer como que soy tan buena, soy tan correcta y echar la culpa a personas que no tienen nada que ver en esto. Sí, la falta de Potifar fue traer a un hombre a su casa, pero esta mujer al acusar a su esposo pues no está queriendo admitir su propia maldad. Y le dice para que se haga la burla de nosotros. ¿Qué está queriendo decir con eso? Está acusando a José
de faltarles el respeto a todos en la casa, todos los demás siervos. Es Porque más, creo que cuando le dice hebreo, está como acusando a todos los hebreos y que se quieren hacer la burla de los egipcios. Aquí eso es como lo veo yo un poco. Sí, la Biblia en la traducción no es tan buena la traducción, porque cuando la Biblia dice este siervo hebreo, la traducción solo dice siervo hebreo, pero las palabras en el original hebreo connotan desprecio. No, o sea, ¿cómo más podríamos expresarlos? Este sirviente hebreo eran dos palabras muy negativas de parte de los egipcios, y al utilizarlos esta mujer estaba hablando de una manera muy racista, porque eran dos nacionalidades diferentes, innegablemente. Entonces, hablamos acerca de la falta de respeto que ella decía que había cometido José contra todos ellos. Y vemos que los israelitas, como dije, los primeros en leer esta historia, ellos también fueron tentados muchas veces a ser seducidos por la idolatría y el paganismo de las naciones a su alrededor. Lamentablemente, los israelitas no fueron como José. ¿Qué hizo José cuando fue tentado? Huyó, corrió despavorido. Pero los israelitas no fueron firmes y ellos no huyeron del pecado, sino que una y otra vez cayeron en idolatría, en paganismo, mezclando la alabanza, la adoración al Dios verdadero con otros elementos que traían de otras religiones. Eso, como lo dijimos en una clase de otro estudio bíblico, es adulterio espiritual, es prostituirse espiritualmente. Así es. Y desafortunadamente la historia de Israel nos muestra que por haber caído en esas tentaciones, Israel fue castigado una y otra vez por la mano misma de Dios. Volviendo a la historia de José, vemos que José fue el hijo favorito de Jacob y sus hermanos reaccionaron muy negativamente a los celos y la envidia que le tuvieron a su hermanito. ¿Y qué hicieron? Lo entregaron a personas que traficaban con seres humanos, lo vendieron como un esclavo en Egipto. Imagínense, tan temprano en la historia de la humanidad, pero ya existía el tráfico de seres humanos. Aún a pesar de esa desgracia, José pasó a ser un trabajador de confianza para un oficial en Egipto, como fue Potifar. Y Potifar le dejó todo a su cargo. Pero otra vez vemos la reacción tan negativa de la esposa de Potifar al rechazo de José, y ella lo acusó falsamente a José de intentar violarla. ¿Y qué le pasó a José? Terminó siendo esclavo, terminó siendo prisionero en una tierra extraña. ¿Cuál fue la falta? Verdaderamente, ¿cuál fue la falta? ¿Por qué fue echado en la prisión José? Nosotros que conocemos la historia, por ser un hombre correcto, por ser un hombre de integridad. Él no pecó, pero fue echado igual que nada en la cárcel. ¿Y qué es peor que esto? Yo no puedo pensar en algo peor, verdaderamente. Lo triste de esta historia es que Potifar ni siquiera le dio la oportunidad a José de defenderse. Y cuando yo estaba leyendo, estudiando, ya era tarde en la noche, me fui a recostar, y esto es lo que Dios me mostró. Cuando nosotros creemos en las calumnias y las mentiras de personas que nos vienen a hablar mal de alguien, por ejemplo, alguien me viene a hablar mal de una persona que se llama José. ¿Qué es lo que yo hago? Al creer estas mentiras y calumnias, yo pongo a José en una situación muy negativa.
lo meto en una prisión y lo mantengo ahí, en una situación de total desprestigio, porque estoy dando lugar a mentiras y calumnias, me estoy creyendo las cosas malas que me están viniendo a hablar y pongo a José en esa situación. Entonces, mientras nosotros nos creemos esas calumnias, ahí lo tenemos esa persona. Y mientras usted no le da la oportunidad a esa persona que han calumniado para que se defienda, para que le diga la verdad, o mientras usted no sabe la verdad completa, ahí se va a quedar esa persona en esa situación de desprestigio y en una posición muy mala en la mente de usted. Entonces, estar escuchando mentiras, calumnias, hablando mal de otras personas, estamos metiendo en la prisión a esa persona de la que nos han venido a hablar mal. En el caso de José, esto es lo que nosotros vemos. Dios lo sacó, vamos a verlo en el capítulo 41, Dios lo sacó de la prisión después de 2 años y lo elevó al segundo lugar más alto en Egipto, perdón. Así también Dios lo levantará a usted por encima de las personas que han tratado de desprestigiarlo, las personas que equivocadamente lo pusieron en esa prisión. Espere usted a que Dios le haga justicia. Una persona muy querida me enseñó a mí, no te defiendas, Luisita, déjalo todo en manos de Dios. Aleluya. Amén. Y desafortunadamente en mi posición como pastora, como ministro, hay muchas personas que se unen para hablar de mí. Y como fue con Jesús, entre enemigos se unen para tratar de atacarme, desprestigiarme y destruir el ministerio al que Dios me ha levantado. ¿Qué hago yo? ¿Me defiendo? No. Yo se lo dejo todo en manos de Dios, porque Dios, Él es el que, o sea, ¿quién mejor para defenderme que Dios? Amén. Ni siquiera mi esposo, que a él le duelen mucho esas cosas, pero ¿qué mejor que Dios para que me defienda? Aleluya. Vamos a terminar los versículos 21 al 23 y dice la palabra del Señor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya. Amén. Dios estaba con José. Esto es lo más importante de esta lección. ¿Por qué se lo digo? Porque se lo repite 3 veces en este capítulo nada más. Dios estaba con José y le demostró su amor hacia él. Y como dije, ha sido repetido 3 veces para asegurarse que entendamos. Cuando tú eres fiel, cuando por más que tu situación sea tan lamentable, si tú permaneces fiel, Dios estará contigo aún en esa situación difícil. Y le dio gracia con el jefe de la cárcel, increíble. Y quiero concluir con esto. Aún en los momentos de angustia, aún en los momentos que pasamos por terribles injusticias, aún cuando somos acusados falsamente, hermano, hermana, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Esta es la clave, que no nos quejemos, no andemos regando entre mucha gente, otras personas que tal vez ni les interesa de nuestras angustias ni de nuestras desgracias. No nos quejemos. Tampoco estemos hablando mal de nadie. Eso no nos corresponde a nosotros. Y no reneguemos, no nos enojemos, no nos amarguemos por lo que nos está pasando. Dios lo está permitiendo por una razón. En el momento que
eventos ocurrieron, pues todo se veía tan mal en la vida de José. Imagínense, separado de su familia, de haber sido el hijo favorito, vendido como esclavo, acusado falsamente y ahora echado en la prisión. Algo interesante es que Dios no le habló a José. A lo largo de Génesis vemos que Dios no le habló a José como le habló a su bisabuelo Abraham, o a su abuelo Isaac, o a su padre José. Su padre Jacob. Pero Dios le demostró a José que él estaba con José. Él le hizo sentir su presencia. Y aunque no le habló, pero le hizo saber por el gran amor que tenía, que no lo iba a dejar por más que lo habían llevado a una tierra tan lejana. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, mantengámonos fieles a Dios, aún a pesar de nuestras circunstancias difíciles o momentos amargos. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar. Jesús hizo la promesa: estaré contigo hasta el fin. Dios les bendiga.